Radio Andújar. Asunto que ya habíamos adelantado y tenemos pendiente de analizar y de ampliar con Alberto Puig, biólogo, un entendido y un seguidor en la materia que tiene que ver con el seguimiento que estamos haciendo de la pandemia y que hoy nuevamente está con nosotros para otro tema. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paqui y amigo de Radio Andújar. ¿Qué tal? Pues estamos resistiendo, creo que como tú, ¿no? Resistiendo, hay todo lo que se puede. Bueno, manejando la incertidumbre y elevando la percepción del riesgo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Para no bajar la guardia, ¿no? Para no bajar la guardia, así es. Bueno, coméntame qué hay en torno a una plataforma en la que, bueno, nosotros sabemos que tú eres una persona muy sensibilizada con el tema de las residencias, lo has vivido en tus carnes y nos tenías que dar información acerca de una plataforma de afectados que tiene que ver con las residencias. Cuéntame, sitúame. Pues sí, Paqui, yo agradezco que bueno, porque nos deis la ocasión, bueno, casi de presentarnos porque llevamos muy poco tiempo. Tú ya sabes que, bueno, que yo como profesional, como biólogo, sigo muy de cerca la actualidad del COVID. Incluso pues he tenido la ocasión de pronunciarme en medios sobre cómo se está haciendo la gestión y qué habría que hacer para mejorar la gestión, ¿no? Y a nadie escapa que una de las cuestiones que yo he defendido desde el principio es el tema de, bueno, pues ya sabes, de la ventilación, los sitios cerrados y los sitios donde hay personas vulnerables, ¿no? Y ya hace meses, ¿no?, que las residencias y los hospitales son lugares donde la información estadística apunta que eran sitios, pues bueno, donde había que trazar o establecer una serie de medidas preventivas muy, muy, muy rigurosas y muy serias, ¿no? Bueno, lamentablemente, personalmente yo he tenido la desgracia de perder a mi madre por COVID en una residencia aquí en Andújar, en Europea, y bueno, pues llegando ese momento se suma a la desgracia que vimos de forma genérica por la particular, ¿no? Y bueno, cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, qué puede haber destacable no solamente al COVID, sino también pues a la gestión que se puede hacer por una residencia o por la propia administración, bueno, pues uno empieza a ver errores, ¿no? Errores que se están apuntando desde hace meses y que desgraciadamente no se han corregido, ¿no? A esto se añade encima pues que tú viéndote afectado por un familiar que fallece por COVID en una residencia, tratas de buscar qué hay ya, ¿no? Es decir, qué asociaciones, qué plataformas, qué grupos ciudadanos se han organizado respecto de este asunto, es decir, que han perdido o se han visto afectados por residencias con problemas de COVID. Y, oye, Paqui, curiosamente hay muy poco, ¿no? O sea, a nivel nacional y a nivel andaluz, ¿no? Hay escasos movimientos de ciudadanos, de familiares, de agrupaciones, de asociaciones que decidan, oye, vamos a preguntarnos qué es lo que pasa aquí, porque no estamos en la primera oleada, sino que estamos en la segunda oleada, ya camino de la tercera, o inmerso en la tercera, y en esta segunda oleada el problema con la residencia ha sido muy grave, y si quieres ahora entramos en detalle de los datos, qué es lo que ha ocurrido con la residencia en Andalucía, y sobre todo qué es lo que ha ocurrido con la residencia en Jaén. Que es a donde tú quieres llegar. A ver, pues cuéntame qué es esta situación tan grave que hay en torno a las residencias, qué es lo que os lleva a uniros en plataforma. Pues mira, lo primero es que en la primera oleada hay un criterio general, tanto de, bueno, incluso a nivel jurídico, ¿no? y a nivel también de la propia fiscalía, ¿no? Que en la primera oleada, de alguna manera, por su imprevisibilidad, ¿no? Y por su, digamos, oleada, digamos, inmediata, ¿no? Que no dio tiempo, digamos, a que la administración se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. Parece que hay un grado de disculpa, ¿no?, con lo que ocurrió en la primera oleada. Pero ese grado de disculpa era un grado de disculpa condicionado, ¿no? ¿Qué pasa? Llegamos a la segunda oleada, que la podemos cifrar pues, a finales de septiembre o octubre, hasta el puente, digamos, de la Inmaculada, ¿no? Nos hemos dado cuenta por los datos que es que Jaén ha tenido un especial impacto, ¿no? Y el dato es muy importante. Mira, desde marzo hasta septiembre habían fallecido en la provincia de Jaén 60 personas en una residencia, ¿no? Pero es que desde octubre, noviembre y poquito de diciembre, el triple. Es decir, de 60 hemos pasado a 180 personas, ¿no? Cuando tú comparas esos datos con el resto de Andalucía, por eso aquí en Andalucía, un tercio, el 33% de los fallecidos en esta segunda oleada son personas de residencia. Y en Andalucía es solamente, digo solamente entre comillas, un 25%. Es decir, Jaén destaca, junto con Granada, destaca respecto al resto de la provincia andaluza en fallecidos en residencia, ¿no? Pues claro, eso debe de llamar la atención no solamente de los familiares, sino debe llamar la atención también de las administraciones, de la administración sanitaria, que es quien de alguna manera está supervisando los protocolos de prevención del COVID y también de la administración de bienestar social. Como digo, este grupo de familiares dispuestos a preguntarnos qué es lo que ha ocurrido,
en Andújar, en la residencia europea, porque no olvidemos que Europea ha sido la única residencia de la comarca que ha sido terriblemente impactada por el COVID, y lo digo como un drama humanitario. Creo que ha sido el drama humanitario más importante de la ciudad de Andújar de los últimos 25 años, y hay que decirlo. Es decir, no podemos achacar que el COVID es una plaga divina o un meteorito que ha llegado y ¿qué le vamos a hacer? Nos quedamos con como los dinosaurios mirando el meteorito donde está ya. No, el COVID tiene una incertidumbre, pero también tiene una capacidad de gestión que no se ha ejecutado bien. Y nosotros defendemos como familiares que haya 14 fallecidos. La residencia defiende que 12. Nosotros entendemos que son 14 fallecidos más 6 o 7 fallecidos más 20 fallecidos en ese mes y pico de la residencia de forma directa o indirecta por el COVID. Es un drama humanitario y nos sorprende que haya un silencio, ¿no? Que haya una omertad al respecto. Es decir, en Andújar había un gravísimo problema con Europea y creo que es bueno hacernos preguntas. Pero ya no por los familiares que se han perdido, sino porque está una tercera oleada y porque puede ocurrir algo similar dentro de unos meses con otro virus o con otras circunstancias. Pero no nos circunscribimos a Andújar, como tú bien sabes, Paqui, sino que estamos a nivel provincial, porque lo que ha ocurrido en Caridad Consolación, en Jaén, es dramático, lo que ha ocurrido en Linares es dramático, lo que ha ocurrido en otras residencias es preocupante. En esta segunda oleada, en estos 2 meses de apenas de octubre y de noviembre, que como digo, ha triplicado el número de fallecidos en la residencia. Eso es terrible y creo que es que la sociedad debe preguntarse y no verlo de forma lejana. Bueno, claro, como Alberto se te ha muerto la madre o Fulano se te ha muerto la madre o el padre, está ahí involucrado. No, es que esto al final nos afecta a todos, porque la residencia de alguna manera es una apuesta que ha hecho la sociedad estatal y la sociedad andaluza por ese cuarto pilar de la dependencia, y lamentablemente o afortunadamente muchos de nosotros iremos al final a acabar en una residencia. Es el momento de preguntar qué ha ocurrido con la COVID, pero al mismo tiempo es el momento de preguntarnos, ¿está el modelo de la residencia es adecuado para mantener en condiciones de calidad de asistencia médica a los ciudadanos de Andalucía, de Andújar y de España? Creemos como responsables de la plataforma de afectados COVID de Jaén, de la residencia de Jaén, que no, que el modelo de la residencia ha de modificarse. Pero antes de eso hemos de investigar qué ha ocurrido en Andújar, en Orpea, qué está ocurriendo en Jaén y qué está ocurriendo en Andalucía. ¿Cuál sería el modelo de residencia? Ahora que la Junta de Andalucía habla de las residencias medicalizadas y que en esta tercera ola está reseñando en que por ahí debe ir residencias medicalizadas que puedan hacer frente a este tipo de cosas que nos están pasando. Mira, Paqui, lo de la medicalización, por grotesco y por triste, es algo que me produce profunda tristeza, ¿no? A nosotros nos dijeron que Orpea estaba medicalizada el 2 de noviembre. Bueno, lo dijo la Junta de Andalucía, bombo y platillo. No solamente la Orpea, sino 13 residencias en el mes de noviembre, y vuelve a existir. Es decir, Jaén ha sido, junto con Granada, la provincia más impactada en la residencia, ¿vale? 13 residencias medicalizadas. Digamos, el máximo número que tuvo en noviembre lo tuvo Jaén, medicalizada. Y cuando uno escucha la palabra medicalización, parece ser que la resonancia de esa palabra genera tranquilidad y nada más lejos de la realidad. La medicalización fue cutre, pacata, tacaña, ridícula. Es decir, si hubiese funcionado la medicalización, igual no estábamos hablando pues, de 80 contagiados como en Orpea y entre 14 y 20 fallecidos como estamos defendiendo la plataforma, ¿no? Es decir, la medicalización se basó en apoyar puntualmente con un enfermero y en decirle a la residencia, oye, que si tenéis problemas, que aquí está el 061, ¿no? Es decir, no tiene sentido ninguno, ¿no? No hubo un protocolo que nosotros estamos demandando. Si se medicaliza, lo que tiene que hacer entonces la residencia es aceptar unos protocolos de diagnóstico, Paqui, algo tan normal como que si hay 20 o 15 o 10 o 5 afectados COVID en una residencia, ya sea de Andújar o de toda la provincia, que haya unos protocolos de diagnóstico, que es un protocolo de diagnóstico, que se le haga placas de rayos X, pero se le haga placas de rayos X día sí y día no, día sí y día no, y eso no ha ocurrido en las residencias de Europea, ¿no? O que haya administración de medicación vía parenteral intravenosa, que no ha ocurrido en la residencia de Europea, que haya detección precoz estricta de los trabajadores, que tampoco lo había en Europea, pero digo Europea porque era de Andújar, pero que podemos hablar de la otra residencia donde hoy he fallecido en Jaén, que repito, que de 60 fallecidos en septiembre pasamos a 180 en diciembre. Se ha triplicado la cifra de fallecidos por residencia en la provincia de Jaén. Eso para mí es para nosotros la residencia es de juzgado de guardia. Y este silencio no lo soportamos más. Hay que investigar qué ha ocurrido. Hay que investigar y hay que exigir una medicalización seria, con recursos, rigurosa. No estamos en la primera oleada que nos pilló de sorpresa. Ya hemos superado la segunda, ya hemos tenido que aprender las lecciones, tenemos que aplicar medidas y vamos cambiando a una tercera. Porque la vacuna está funcionando, pero la universalización de la vacuna no va a tener su efectividad total hasta pasado unos meses, ¿no? Entonces, en esta tercera oleada vamos a seguir sufriendo en residencias de Jaén y de Andalucía problemas con el COVID.
la medicalización tiene que ser seria, rigurosa, protocolizada, con recursos acordada. Y acabo con esto. El tema del ratio, fundamental. Hay que exigir a las residencias, que digo, que el 60% de las residencias de España son residencias en manos de fondos de inversión, es decir, en manos de grandísimos capitales, de mercantilismo puro y duro. Hay que exigir a las residencias que aumenten su ratio de trabajadores. No puede ser que el ratio de trabajadores ahora esté en 0,39 por cada usuario, que es ridículo. Eso apenas si llega a mantener una residencia a una velocidad de inclusión normalizada. Estamos exigiendo como plataforma que se doble en momentos de crisis, porque si no lo que hacemos, y esto es terrible y es muy doloroso, es que explotamos a los trabajadores, reventamos a los trabajadores que encima están mal pagados, ¿vale? Y que encima además, en este momento resulta que ellos son los primeros afectados, es decir, se han reventado en Europea, los trabajadores se han reventado trabajando. Han dado los quirios, han echado los quirios, permitir la expresión coloquial. Sin embargo, los responsables de las residencias de Europea no se han portado bien desde el punto de vista logístico y organizativo, y los responsables sanitarios, los responsables de servicios sociales de la Junta de Andalucía no se han portado tampoco bien, porque tenía que haber cuidado a esos trabajadores. Si hubiesen cuidado a esos trabajadores, seguramente esos trabajadores se hubiesen sentido respaldados, y evidentemente hubiésemos cuidado entre todos a los residentes, que al final son los que han sufrido este cataclismo, esta catástrofe, y digamos dramática, e insisto, que hayan muerto cerca de 20 personas en Andújar en apenas un mes. Eso exige una reflexión ciudadana, es una catástrofe humanitaria. Y los trabajadores no pueden pagar eso, como lo han pagado nuestros familiares. Los trabajadores deben estar, digamos, valorados, pagados, con turnos cómodos, con capacidad de poder responder a su vida familiar y a su vida laboral. Y eso no está ocurriendo, Paqui. Y no es culpa solamente de Europea, sino del sistema. Eso es lo que queremos esta plataforma denunciar. Lo que ha ocurrido en Europea, por culpa de Europea, por culpa de la Junta de Andalucía, y lo que está ocurriendo a nivel general en la residencia, por culpa del Estado, de la Junta de Andalucía y del sistema, digamos, de residencia que tenemos, que está sumamente mercantilizado y muy privatizado. Bueno, y nos preguntamos, ¿por qué no conocemos? No sabemos si lo hay, decimos, no conocemos denuncias de familiares de residencias como Orpea o de otras residencias de Andújar o de la provincia. Bueno, en Andújar ya están viendo denuncias, es decir, quien te habla como responsable o como uno de los responsables o como portador de la plataforma de afectados COVID y residencias de Jaén, ya nos estamos movilizando, ya somos varias las familias, y de hecho, bueno, vamos a presentar una demanda ante el fiscal, que ya está ultimada, para que investigue lo que ha ocurrido en Orpea. Lo digo así de claro porque es que lo que hay que hacer, ¿no? Ya está otro grupo de familiares en la residencia de Caridad y Consolación en Jaén, movilizándose dentro de nuestra plataforma, que es una plataforma provincial. Aprovecho la ocasión que me das aquí para, si alguien tiene familiares o conoce gente de Jaén, de Fuenterrey, de Linares, de La Hiedra, de Cazorla, de las cerca de 30 residencias, ¿vale? 30 residencias de la provincia de Jaén que han tenido problemas con fallecimientos, simple y llanamente que se pongan en contacto con nosotros, con la plataforma Afectados COVID Residencia de Jaén, ¿vale? Que estamos en Facebook. Nos estamos movilizando. Sí es cierto, Paqui, que nosotros pensamos que había una movilización mucho más estructurada a nivel provincial, a nivel andaluz y a nivel nacional. Hay, pero muy poco, ¿no? También habrá que preguntarse qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué les pasa a los familiares para que los familiares de alguna manera renuncien, ¿no?, a ejercer acciones legales o a dirigirse a la administración y decirle, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Porque da la impresión de que esto es culpa del COVID, ¿no? Como si la gestión que están haciendo las administraciones fuera brillante, súper correcta, y que esto es culpa de un meteorito o de una plaga bíblica. No, vamos a ser adultos a la sociedad, el COVID está ahí y el COVID se gestiona con recursos privados y públicos. Y la gestión pública que se está haciendo del COVID en España, en Andalucía y en Jaén es muy, muy, muy mejorable. Y lo dice un biólogo con experiencia en gestión y que conoce, creo que bastante bien, cómo va el COVID, ¿no? Lo digo, y ya lo he dicho más de una vez, Paquito, tú ya me conoces. Imagínense ustedes si este virus, en vez de afectar mayoritariamente, como hace a personas de más de 65 o 70 años, afectase a niños. No quiero ni pensar cómo estaría el mundo. Es decir, el COVID mismo nos está dando cierta ventaja de gestión. Es un virus que no está afectando a personas jóvenes ni a niños, lo cual, imagínense ustedes si afectase a niños. O sea, estaríamos locos, si hubiese colapsado el país, ¿no? Bueno, vamos a gestionar el virus de tal manera que sepamos aprovechar las poquitas ventajas que nos da el virus, ¿no? Con esto no me quiero meter en otro campo que sería para otra entrevista. Simplemente, el problema está en la residencia. Llevo denunciando meses que los hospitales de la residencia tienen problemas de gestión con el virus, han pasado los meses y esos problemas de gestión con el virus no se están solucionando. No se están solucionando hasta cierto punto. Es cierto que se ha avanzado en parte, ¿no? Se está avanzando, no seamos injustos al 100%. Se ha avanzado en parte. La propia residencia europea tuvo 3 fases. Una de
digamos, de explosión del virus, otra de explosión o de descontrol clínico y asistencial, y después se estabilizó. Afortunadamente, de 80 afectados usuarios, solamente, entre comillas, fallecieron entre 14 y 20, que defendemos como plataforma esa cifra, y bueno, muchos se recuperaron y muchos fueron asintomáticos. Bueno, en esa tercera fase, bueno, pues hay que agradecer que funcionara, que tarde en funcionar un poco la maquinaria, ¿no? Pero las primeras 3 semanas fueron un completo desastre, ¿no? Bueno, que lo que queremos es que la estabilización no llegue a la 4ª semana, sino que desde el minuto cero las residencias sepan aplicar planes de contingencia que evite o que corrija o suavice el impacto. Un virus puede entrar a una residencia, lo que no puede entrar a una residencia es arramblar con ella. Es decir, ese matiz es importante, Paqui y escuchante de Radio Andújar. ¿Sí? Un virus puede entrar en una casa, puede entrar en un hospital, puede entrar en una residencia, porque no estamos libres de ello. Lo que no puede es hacer daño de manera como lo hizo aquí en Andújar, que insisto, esas muertes de Andújar necesitan su explicación, porque fueron muertes que para nosotros forman un antes y después de la historia humanitaria de la ciudad de Andújar. Yo creo que ha quedado perfectamente claro el que os ha llevado a constituiros en plataforma, si te parece, y porque vamos a tener la oportunidad desde otros foros a los que tú perteneces aquí en la radio de entrar en más detalle con todo esto. Sí que me gustaría terminar recordando cómo las personas que estén interesadas en contactar con vosotros pueden hacerlo. Pues mire, quien tenga un familiar o un amigo, un conocido que esté en una residencia, pero incluso, aunque no haya fallecido, simplemente que esté en una residencia, tenga dudas, ¿no? Tenga dudas de cómo lo están atendiendo, cómo lo pueden atender, qué se puede exigir, qué no se puede exigir, en fin, o simplemente, o que, bueno, desgraciadamente, conozco a un familiar, tengo un familiar que haya fallecido en una residencia de la provincia de Jaén, no nos circunscribimos solamente a Andújar, sino a la provincia de Jaén. Bueno, se puede poner en contacto a través del siguiente correo, ¿vale? Electrónico, que es afectadoscovidresidenciadejaén@gmail.com, o en la plataforma de afectados COVID Residencia de Jaén en Facebook, ¿vale? Ahí están los correos electrónicos, a través del correo electrónico se pone en contacto con nosotros y antes de 24 horas, bueno, pues contactamos con las personas que quieran saber algo más de lo que está ocurriendo en la residencia o quieran estar más tranquilos y nosotros les vamos a dar toda la información, ¿vale? Muy bien, pues ha quedado perfectamente claro. Gracias, Alberto, que vaya todo bien. Gracias, Paqui, y gracias, Radio Andújar. Radio Andújar.